poder de la fe, que el Señor obró maravillas en ella. Hola, mi nombre es Olga Zambrano, para los que no me conocen. En esta tarde, la verdad es que quiero agradecer a Dios, primero que nada por conocerlo, por ser llamada su hija, y contarle uno de los cuantos testimonios que tengo, y este es el último, la verdad las cosas, y es un testimonio muy maravilloso, donde veo cada día lo bueno y maravilloso que es Dios con sus hijos. Les tengo que contar que el día 15 de marzo fui contagiada con el COVID-19. La verdad de las cosas que creo que estamos todos propensos a esto, pero quizás para mí fue un poco sorpresa porque si bien el año pasado ustedes saben que yo tuve un accidente y estuve todo el año como expuesta a eso, porque estuve todo el año en el IST, dentro de todos los contagiados yo estaba ahí haciendo un tratamiento y estuve el año completo. Sin embargo, Dios me guardó, me protegió, pero este año Dios permitió que me diera el COVID. Y la verdad las cosas es que nos contagiamos todos los de la oficina. Fue un proceso bastante fuerte. Yo me desperté el día lunes con un dolor de cabeza muy fuerte. El dolor de cabeza era, pero tan fuerte que me asusté. Y bueno, me hicieron el PCR y a las horas me lo dieron positivo y me mandaron a la cama, 14 días, cuarentena absoluta, me cerraron la oficina, nos fuimos todos para la casa y esto fue pero muy fuerte porque, a ver, tú no estás preparada, si bien vivimos el día a día, no estás preparada para una noticia así. Estás contagiada, te vas a la cama 14 días, tienes que aislarte, no puedes salir y tu familia se tiene que... son todos contactos estrechos. Afortunadamente, por un lado, estaba solamente Matías en casa y mi esposo no estaba, estaba en el sur y se tuvo que quedar en el sur porque obviamente nadie se podía acercar a mí. Y empezó mi proceso fuerte cuando me dieron el diagnóstico. La verdad es que lo único que hice fue estirarme, como lo he hecho siempre, de guatita al suelo, así, de guatita. Y decir, Señor, aquí estoy, encerrada, no tengo comida, no tengo eh, nada, no tengo nada, pero tú proveerás, tú permitiste esto y tú harás todo. Y la verdad, hermano, es que vi la gloria de Dios porque fue algo maravilloso. No tenía ni un limón en la casa, así un día lunes, y hice un par de llamados y les digo que al atardecer ya tenía la bolsa de limones, ya tenía 2 potes de miel, que era lo que necesitaba. Y día a día, los 14 días, me llegó la comida a la casa. Todos los días la comida llegó a la casa. Lo más sorprendente fue sábado y domingo, un señor que en mi vida lo he visto. Él se ofreció de hacerme llegar la comida sábado y domingo. Y eso fue muy maravilloso, ver la gloria de Dios. Terminó mi proceso, me dieron de alta, ya tenía una empresa sanitizando la oficina, sanitizando el auto, todo Dios colocaba todas las cosas. Y finalmente, hermanos, doctor de cabecera para que me chequeara, para poder abrir la oficina. Y la verdad las cosas es que me chequearon entera, de pie a pa, y yo, mis pulmones estaban sanitos y todo mi cuerpo estaba sanito. El doctor totalmente sorprendido de que así como me dio, no llegué más allá, y eso solamente lo hace el Señor. Por lo tanto, ahora, hermano, a ustedes yo solo sé decirles que si estás contagiado, si estás con pena, si estás con preocupaciones, si estás con problemas, confía que el Señor nos dijo que no nos echará más carga de lo que no podemos llevar, y también Él nos dijo, yo estoy contigo,
estaré contigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todas estas cosas es solamente para aumento de fe para cada uno de nosotros. Estamos en tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles. Oye, en cualquier minuto puedes contagiarte, puedes llegar a una UCI, puedes llegar a intubarte, porque es una realidad que estamos viviendo, pero no olvidemos que nuestro Dios está al lado nuestro, así como estuvo conmigo aquí en mi casa, cuidó a mi hijo, cuidó a mi esposo allá en el sur, y se sanaron todos para la gloria de Dios, todos fuimos restaurados, y hoy día solamente puedo decir, hermano, Dios es bueno. Los amo en Cristo, amo a Jesús, y para Dios toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Chao. Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Eh, Maravilloso lo que hace el Señor siempre. Dios es bueno siempre, y para todos los que creemos en Él, para Él no hay nada imposible, nada, nada, nada. Ahora, en el tiempo de que nos toca la casa iglesia, ¿cierto? Vamos a seguir con la oración, que el orar es hablar directamente con Dios, y, y que Dios se alegra, se pone súper contento cuando nosotros hacemos nuestras peticiones, le hablamos, le contamos. Así que yo en este momento voy a dejar a Tania, que ella va a orar, y todo por, digamos, movernos por fe. Adelante, Tania. Hola, bendiciones para todos. Espero que todos estén súper bien. ¿Cómo están? Qué rico poder verlos a través de la cámara, pero ojalá pudiéramos abrazarnos, ¿cierto? Es no vernos, es como no estar ahí con ustedes, pero es saber que están ahí, ¿cierto? Es como la fe, esto que no se ve, pero que sabemos que está ahí, circulando, esta unión que existe dentro de esta iglesia. Bueno, Dios puso en mi corazón una palabra, pero también puso en mi corazón un video que me gustaría que viéramos antes de buscar el motivo de la primera oración. Ani, si tú me puedes ayudar, por favor.
Gracias, Ani. Espero hayan visto el video. Es un video muy bonito de un deportista de alto rendimiento que, a pesar de que no sabía que no iba a llegar en primer lugar, él tuvo la fe y la fortaleza de poder levantarse ante esa adversidad que podemos ver en diferentes momentos de nuestra vida, ¿cierto? La podemos ver en el bullicio que hay por el coronavirus, la podemos ver en lo que hay en nuestras familias de repente, cuando se producen conflictos, cuando se producen problemas, podemos ver en nuestra sanidad, cuando vemos obstáculos y dificultades, cuando no están las terapias, cuando no están los medicamentos o los médicos para que puedan atender a los que necesitamos, cuando está en esa familia o en ese colegio donde no tenemos las oportunidades que necesitan los niños, ¿ya? Pero siempre está el Padre amado que nosotros todos conocemos y que está ahí. Puedo rescatar de este video el persistir, la independencia, independiente del tiempo que nos demoremos. Nuestro Dios siempre va a estar ahí presente. Ser paciente en este tiempo de locura, ser paciente es una bendición para nosotros que tenemos que pedirla día a día y una promesa que Dios nos hizo, que nunca nos iba a dejar solos. Y eso sí que es verdad. Yo los invito, aunque no vean lo que hay delante, saben que Dios está con ustedes. Y les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un granito de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará, como dice Mateo 17:20. Ya, hoy mi primer motivo de oración es por movernos por fe. Es para que todos podamos movernos por fe. En este tiempo, sobre todo de dificultades, que cada uno tiene sus propias dificultades, pero que sepamos que Dios sí está, nuestro Padre sí va a salir al camino a levantarnos y a estar con nosotros. Así que caminemos por la fe y no por la vista, como dice 2 de Corintios 5:7. Así que un abrazo y un beso para cada uno y que estén muy bien, bendecidos también. Amén. Bueno, muchas gracias, Tania, que Dios te bendiga y bueno, ahora vamos a dejar a Maricruz, que es de nuestro grupo, y que vamos a orar por Israel. Así que pongámonos todos en un mismo espíritu, juntos, unánimes, y vamos a creer por todo lo que Maricruz va a orar. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Hola a todos. Y bueno, como ya se ha dicho, como Casa Iglesia Recreo, nos hemos centrado en esta oportunidad en la fe, que es fruto y don del Espíritu Santo al mismo tiempo. Y el padre de la fe y la obediencia es Abraham, y de él se origina la nación de Israel, porque Dios nos manda orar de acuerdo al Salmo 122:6, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Entonces, de acuerdo a esa palabra, voy a iniciar mi oración. Padre amado, postramos nuestro corazón ante tu trono de gracia para interceder en fe por tu pueblo Israel en obediencia a tu mandato. Israel es el reloj profético de Dios y donde en estos tiempos se está dando cumplimiento a muchas antiguas profecías. Se están gestando pactos políticos con representantes del Islam, lo que significaría ceder la parte este de Jerusalén, tras firmar un pacto de acuerdo de paz y seguridad. Palabras de señal precisa para este tiempo que encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:3.
con lo cual se daría origen a la semana 70 o a los 7 años profetizados en el libro de Daniel. Actualmente el sector ortodoxo extremo está buscando al Mesías entre ellos, y pese a estar leyendo permanentemente el Antiguo Testamento, la Torá, no logran entender las profecías ya cumplidas y las por cumplir, pues tienen cegado el entendimiento. Espíritu Santo, que la luz de tu palabra resplandezca y caigan las caras de sus ojos, como hiciste con Pablo, sus ojos tu olivo, para que vea el espíritu de la letra, el rey de la Biblia, de estar sus oídos para que puedan escuchar su voz, Dios, sus corazones. Quita el velo de sus cabezas, el talit, y muéstrales tu gracia. Ablanda su cerviz y haz que se rinda a ti, reconociendo que solo Jesucristo es el Señor, el Salvador y único Mesías. Haznos tener presente el Salmo 122:6 para que en nuestras oraciones no dejemos de interceder por la paz de Jerusalén, lugar donde descenderá Jesucristo en su segunda venida, en el Monte de los Olivos, y donde posteriormente descenderá la Nueva Jerusalén. Permítenos estar en el lugar más alto de intercesión, a pie, y lo que está viniendo, ha de venir. Ablanda tu mano, minorando tanto sufrimiento, y úsalo solo a modo de purificación. Ponemos a tu servicio, capacítanos y guíanos. Ayúdanos a tener siempre nuestras lámparas encendidas, llenas del aceite de tu Santo Espíritu. Haznos sensibles y obedientes a tu dirección para dar cumplimiento a tus propósitos. Permítenos tener presencia tuya en nosotros para ser portadores de tu luz y glorificar tu nombre plenamente, siendo siervos útiles y llevar fruto agradable y fragante a tu presencia. Abba, Padre, te pedimos estas cosas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Voy a cerrar ahora, digamos, bueno, después viene Mari, que es el final, pero ahora yo voy a orar y así como Tania nombró la semilla de mostaza, yo tengo una semilla de mostaza acá, que no se ve, es muy chiquitita, así que si alguien quiere que le dé una semilla de mostaza, dice el Señor, si tú, ¿cierto? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así chiquitito, no necesitamos tener tremenda fe o como dicen, no, ora tú porque tú tienes más fe. No, todos estamos capacitados para pedir, ¿cierto?, al Padre, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo vas a recibir, dice Mateo 21:22. Así que, Padre, bendito Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque queremos, Señor, que tú nos aumentes la fe. Padre, que tú nos aumentes la fe, Señor, que saques cosas de nosotros que están mal aprendidas, que aprendamos realmente todo lo que es tu palabra, que tu palabra es verdad, que tu palabra, Señor, si nosotros la hacemos, la creemos, Señor, podemos vivir en tu voluntad, Dios. Yo te doy gracias que tú nos empapes, Señor, para que en este tiempo, sobre todo, de esta pandemia que se ha alargado, Señor, que yo sé que si tú quieres en un abrir y cerrar de ojos, puedes decir que se termine. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás dando oportunidades, Señor. Y yo te doy gracias, bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias porque
Señor, que no haya ni un momento en que nosotros nos crucemos con alguien que no te conozca y le podamos hablar, Señor. No importa que no seamos todos evangelistas, Señor. Yo te doy gracias que tú pongas eso en nosotros, Señor, en los que te hemos conocido, en lo que hemos sabido, Señor, de tus milagros, de tus maravillas, Señor, de vivir en lo sobrenatural, Padre. Gracias, bendito Dios, porque en el nombre de Jesús, Señor, más que todas las cosas, de sacar aflicciones económicas o otras cosas, Señor, que las personas caigan rendidas a tus pies, Señor. Que hombres, mujeres, niños, todos, Señor, hombres de ciencia, Señor, caigan rendidos a tus pies, Señor. Y que no haya ninguna persona que te conoce en espíritu y en verdad que se pueda quedar callado, Señor. Yo oro por todos nosotros, por todos nuestros familiares, por todas las personas que nosotros tenemos lazos, Señor, para que tú cubras con tu Espíritu Santo y llegues y toques los corazones, Señor, y sanes y proveas para todos los que necesitan, Señor. Yo te doy gracias, papá, por este hermoso tiempo de oración y por lo que tú nos das el privilegio de conocerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por la oración y el enfoque. Así que hoy tenemos un motivo de fe, ¿no es cierto? Y eso ha quedado bien claro. Bueno, yo les quiero presentar ahora a Waldo para que oremos por él y él nos va a hablar de la armadura de Dios hoy día. Yo sé que ha estudiado harto y tiene mucho para decir, así que abramos nuestro corazón para recibir eso. ¿Sí? ¿Oran conmigo? Señor, gracias por Waldo que hoy, Señor, va a transmitir tu palabra. Tú eres un Dios que hablas, Señor. Tú abres tu boca y llenas nuestro corazón y empiezan a ocurrir cosas, Señor. Y tú empiezas a dar vida, Señor, con tus palabras. Y hoy oramos que sea así, Señor, que tú abras tu boca a través de lo que diga Waldo, Señor, y que así empieces a dar vida en nosotros, Señor, y a través de nosotros hacia otros también. Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil en nosotros. Quita toda resistencia a tu palabra, quita todo orgullo, Señor, y danos un corazón blando para escucharte, Señor. Antenas puestas para saber, Señor, qué es lo que tú nos estás diciendo, y un corazón rápido para obedecer, Señor, y andar en lo que tú nos estás indicando. Gracias, Dios, te entregamos este tiempo. Señor, reina tú y háblanos. Amén. 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 Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Yo estoy... Sí, muy bien. Bueno, esto comenzó hace ya algunos meses o semanas acerca de cómo relacionarnos con el mundo. Y al final estamos llegando a la parte acerca de cómo es nuestra relación o cómo actuamos frente a los poderes demoníacos. Hemos dicho antes, ¿verdad?, que no tenemos que confundir a Satanás con las personas que están insertas en el pecado, que están pecando a diario, sino que tenemos que amar a las personas como Dios las ama y no confundir al enemigo. Ahora, pero ¿qué pasa con el enemigo, no? ¿Qué pasa cuando realmente estamos enfrentando al enemigo y cómo el enemigo funciona? No sé cuántos de ustedes leyeron es una novela que escribió un señor que se llama John Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿Sandra lo leyó? Es considerado, la Nemic también, el segundo libro más vendido después de la Biblia. Está El progreso del peregrino dentro de los libros cristianos. Es un súper clásico. Y Bunyan lo escribió en el año 1675, cuando fue sometido a una prisión por predicar el evangelio. Él era un puritano y estaba en oposición a la iglesia dominante en ese momento en Inglaterra y fue llevado a la cárcel durante 6 meses. Lo interesante de la historia de Bunyan es que había estado anteriormente 12 años en la cárcel por lo mismo. Había sido liberado, nuevamente predicó y lo llevan otra vez a la cárcel.
Y él vio esta oportunidad, esta segunda oportunidad de estar en la cárcel, como la oportunidad para poder poner y plasmar en un libro todo lo que Dios le había dado o revelado. Y de ahí surge este famoso libro que se llama El progreso del peregrino. Es interesante cómo Dios, a veces en circunstancias que nos parecen difíciles, opuestas o contrarias, es cuando somos más creativos y cuando tenemos más comunión con Dios y cuando tenemos más revelación de Dios. A veces cuando las cosas fluyen de acuerdo a al mundo, a las tentaciones o sencillamente a las bienaventuranzas de esta vida, cuando, no sé, estamos de vacaciones en el sur o estamos haciendo nuestra vida, entre comillas, normal, no estamos tan atentos a la voz de Dios. Y sin embargo, cuando estamos en un confinamiento, en un encierro, como ahora lo estamos, debiéramos considerar esto como una oportunidad de parte de Dios para aprender más de Él y quizás también para ser más usados por Él que nunca. Fue el mismo caso el del apóstol Pablo. Pablo, en su tercer viaje misionero, él va con una serie de ofrendas que ha ido recolectando en el camino en su tercer viaje y va camino a Jerusalén para ayudar a los pobres de Jerusalén, a los pobres de la iglesia que estaba recién formándose. Resulta que él llega a Jerusalén y los apóstoles reciben la ofrenda, pero no hay ninguna mención más en la Biblia, como que no lo recibieron tan a gusto, porque habían algunas murmuraciones en contra de Pablo acerca de que él estaba en contra del judaísmo. Recuerden que la mayoría de los cristianos al principio eran judíos, como nuestro Señor, y así creció la iglesia. Entonces había a veces una dualidad entre las antiguas costumbres y este evangelio que nos hablaba de la gracia. Bueno, Pablo, a fin de poder como abuenarse con los apóstoles, va al templo, ¿verdad? Se hace un voto nazareno, se corta el pelo, ¿verdad? Al rape, y va a hacer sus votos, y resulta que ahí él es malentendido porque dicen que andaba con un griego al lado de él, pero en realidad él se quedó, el que andaba junto con él se quedó en el patio de los gentiles, no entró al atrio que era solamente para el pueblo de Israel, y lo acusaron y se armó un tumulto gigantesco, y lo llevan a juicio. Y de ese juicio que primero lo quiere hacer el Sanedrín, como querían matarlo, y Pablo alega que es ciudadano romano, lo toman y lo llevan a Cesarea. Y allí Félix estará a cargo de él durante un periodo de 2 años, en lo que se llama el primer encarcelamiento de Pablo. Este tiempo de Pablo, para muchos, es uno de los tiempos más valiosos en su vida ministerial. Una parte de los teólogos dice que aquí se escribió las cartas que conocemos, estas pastorales de Filipenses, ¿verdad? De Colosenses, de Filemón y de Efesios. Es decir, fue en un contexto de cárcel en que Pablo escribió estos tremendos tratados, ¿verdad?, de la fe cristiana. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Efesios, uno puede pensar cómo logró tanta inspiración, cómo había tanta revelación. Bueno, fue en un tiempo de encierro, en un tiempo de estar atrapado. Con esto quiero solamente animarlos a poder ver el contexto de lo que es una batalla espiritual y cómo Pablo va a ser un instrumento en las manos de Dios, dándonos toda esta información tremenda que encontramos en el libro de los Efesios acerca de lo que es la armadura de Dios, en un contexto en que él está encerrado. En realidad está con cepos, con cadenas, es un momento muy difícil para él. Había sido advertido antes de que no fuera a Jerusalén, pero él dijo, yo estoy dispuesto a hacer los planes de Dios para mi vida. Y a veces los planes de Dios para nuestra vida es ir a un encierro o ir a situaciones difíciles. Y tenemos que verlo esto no con una resignación fatalista, sino como una oportunidad de parte de Dios para ser personas que seamos capacitadas e instrumentos para su gloria. Pablo escribe allí la carta a los Efesios. Esta carta tiene 6 capítulos y está dividida en 2 secciones. Los 3 primeros capítulos es lo que se llama la parte teórica o teológica. Esta parte habla acerca de cómo es el vivir en Cristo, acerca de nuestra posición en Cristo. Desde los capítulos 4 al 6 está hablando acerca de cómo es andar en la vida cristiana, cómo es vivir la vida cristiana. Esto era muy típico, ¿verdad?, del apóstol, que siempre tiene una sección de sus cartas, están en la parte teórica y después una parte práctica. Y dentro de esta parte práctica, en el capítulo 6, nos encontramos con esto de la armadura de Dios. Y vamos a leer los primeros versículos de lo que es esta declaración acerca de la armadura, que está en Efesios 6, desde el verso 10 al 13. Y dice así:
Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Hasta ahí vamos a leer. Como se dan cuenta, ya he renunciado en este sermón a hablar de la armadura en sí misma, solo voy a hacer la introducción y me van a entender por qué. Cuando Pablo dice en el verso 10, por lo demás, ¿a qué se refiere? Pablo estaba hablando acerca de la posición del cristiano, acerca de lo que significa la vida cristiana, acerca de las virtudes que significa el cristianismo, y luego, entendiendo que tenemos una posición tan privilegiada, nos declara que estamos en una guerra. ¿Qué cosa fue la que Pablo anunció a la iglesia a través de esta carta? Primero que nada, que él nos está mostrando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, al enviarnos a Cristo, al ascender, a estar en la presencia del Padre, nuestro Señor, a la diestra del Padre, desde allí intercede por nosotros y está sobre todo principado, dominio, dice la Escritura, y desde allí Él nos llama a estar y gobernar con Él, nuestra posición en Cristo. Esto es la posición que, dice Pablo, se gana por ser hijos de Dios. Entonces, cuando la palabra dice por lo demás, está diciendo de que debido a que tenemos esta posición gloriosa, ¿verdad? Como hijos de Dios, debido al gran plan que Dios tiene para nosotros desde la eternidad, según declara en el libro de los Efesios, debido a la madurez que Dios nos permite tener y en el crecimiento que Él nos da, según declara la carta, y de la conducta a la cual Dios llama a cada creyente, y de ser llenos del Espíritu y andar en el Espíritu, por todo esto, Él dice, estamos ahora en una batalla. Cuando nosotros no éramos cristianos, éramos enemigos de Dios. Cuando somos cristianos, hemos cambiado de bando. Y nuestro jefe cambia y también nuestro enemigo cambia. Ahora tenemos al Señor, Él es nuestro jefe, y Satanás es nuestro enemigo. Pero es producto de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando uno es trasladado de un reino a otro reino, no es que uno pasa de una situación de paz, ¿verdad? Sino que teníamos una guerra, que éramos enemigos de Dios, pero esta guerra continúa ahora con otro enemigo que es Satanás. Es decir, nunca podemos afirmar en esta vida que hay un momento de paz o de no conflicto. No estoy hablando de la paz que Cristo da, la paz interior, no. Estoy hablando de la realidad en la cual nosotros estamos insertos. Siempre hay batallas, siempre hay guerra. No hay un momento en el cual no está ocurriendo esto. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo en el primer versículo aquí que hemos leído, en el versículo 10? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunos dicen que se ha inspirado en las palabras que están en 1 Samuel 36, cuando David, por los amalecitas, ¿verdad?, que han destruido la ciudad donde él estaba y se han llevado a las mujeres, a los niños, ¿verdad? Viene un momento de gran crisis, un momento terrible. Incluso piensan en matar a David, los demás, sus propios soldados, quieren matarlo. ¿Y qué es lo que hace David? Él ocupa esta expresión, se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Esto de fortalecerse en el Señor. Es importante distinguir que cuando vamos a entrar a una guerra contra Satanás hay dos elementos. El primero es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el segundo elemento es tomar la armadura. Pero son dos cosas distintas. Y ahora vamos a enfatizar la primera parte, esto, ¿por qué fortalecernos en el Señor antes de ponernos la armadura? Algunos dicen de que si una persona no es fuerte y tú le pones una armadura que va más allá de sus fuerzas, al final la armadura va a ir en contra de él. No va a ser capaz de usarla. Va a ser en realidad torpe. No va a poder rendir como debe rendir como soldado y al final la misma armadura puede ser hasta peligrosa para él.
Entonces es tan importante, antes de ponernos la armadura de Dios, estar fortalecidos en el Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que un soldado entonces pueda llegar a ser puesto en una condición con toda su armadura, necesita ser fortalecido, necesita tener fuerza. Ahora, algunos cristianos de repente caen en algunas cosas que son más típicas de la nueva era, ¿no? Entonces uno dice, ya, yo me fortalezco en el nombre del Señor y lo declaro, como que en alguna forma el repetir algo hiciera que ocurriera. Es como que ya, ahora soy fuerte en el Señor. Y la verdad es que la Biblia nos habla de otra cosa. Nos habla de que esta fuerza y este poder vienen de parte del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y poder que aparecen aquí, fortalecidos en la fuerza y en el poder del Señor? La fuerza es algo que Dios ya nos dio. A los que somos cristianos tenemos una fuerza interior que debe ir creciendo y madurando en Él, que surge de una intimidad, de una relación profunda con Dios. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Este que es espiritual, que ahora ya no es carnal, somos fortalecidos en Él. Y debemos fortalecernos en Cristo Jesús, cada día, afirmarnos en Él. Es algo sí que equivaldría a la palabra fuerza a musculatura. Es decir, es algo inherente. Cada cristiano debiera tener esa fortaleza en el Señor. La palabra poder, en cambio, es el ejercicio de esa fuerza. Es aplicar la fuerza que Dios nos ha dado. Es el hombre musculoso, pero ahora doblando una barra de acero, por así decirlo. Es la aplicación de esa fuerza interior. Dios tiene grandes reservas de fuerzas para todos sus hijos, para todos los que creemos. Dios nos fortalece. Dice la palabra, por ejemplo, que el gozo del Señor es mi fortaleza. O Dios me fortalece a través de esa paz interior. Dios nos da increíbles herramientas para ser fortalecidos en el hombre interior. Y es tan importante que cultivemos el hombre interior. Ayer teníamos una reunión con pastores y estamos planificando una conferencia, en realidad que ya por meses llevamos, vamos a hacer el próximo fin de semana, y hablamos acerca de este conflicto que se da en los pastores acerca de las prioridades. Primero está Dios, luego la familia y luego el ministerio. Pero muchas veces en el ámbito pastoral los pastores se dedican más al ministerio, quizás algo a Dios y muy poco a la familia. Y entonces el orden establecido por Dios es primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia o el ministerio. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo no tengo a Dios en primer lugar en mi vida, yo no voy a poder ser un buen agente para mi familia, no voy a poder ser un hombre de bendición para mi familia. Y si yo me dedico solamente a la iglesia, ¿verdad? Sin una relación profunda con Dios y sin una relación con mi familia, voy a ser un hipócrita, un fariseo que va a estar compartiendo cosas que no vivo. Entonces, qué importante es fortalecernos de acuerdo a ese orden establecido por Dios. Antes entonces de ponernos la armadura de Dios, de querer tener una espada, de querer tener un escudo, de querer tener un casco, necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestra mujer interior. Su fuerza obra en mí al confiar en Él. Cuando yo creo en el Señor, yo me apropio de todo eso que Dios ha dicho sobre mí. Diga, el débil, fuerte soy. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo puedo afirmar eso? Porque el Señor lo dijo. Y yo entonces, por fe, vivo esa fortaleza en el Señor. Por fe yo me apropio. Y luego que yo creo en esa fortaleza de parte de Dios, salgo afuera para hacer las obras que Dios pone para mí por delante. Primero entonces es esta fortaleza interior. Ahora, hay personas que confían en Dios, pero que no hacen nada. Hay algunos que yo creo en Dios, dicen, pero no hacen absolutamente nada. No sirven como cristianos. Y no digo que no sirvan, aunque algunos dicen que sí se aplica esa expresión, pero que no sirven en el sentido de servicio. Hay algunos amigos míos que dicen cristiano que no sirve, ¿no? Pero no quiero ser tan drástico en esta ocasión. Solo quiero decir que un cristiano, para que pueda, ¿verdad?, poner en práctica esa fortaleza, tiene que salir. ¿De qué sirve ser un hombre musculoso? Son como estos que van al gimnasio. ¿Han visto estos que van al gimnasio? Y después andan con los brazos así como que no se los pueden juntar. Claro, están todo el día mirándose al espejo, pero cuando llega la acción, no van a los momentos de acción. Son solamente para mirarse al espejo. Y a veces en la vida cristiana, nosotros podemos ser bien fuertes en Dios, ¿verdad? Podemos tener una vida muy, muy íntima, muy profunda, lo cual es absolutamente deseable y necesario, pero eso tiene que estar asociado a una vida práctica,
El cristianismo es acción, tiene que haber amor, tiene que haber una manera de expresar todo lo que Dios ha dado sobre mi vida. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Significa que yo hago todo y que Dios no hace nada? No, no es eso. ¿Significa que yo no hago nada y que Dios lo hace todo? Tampoco. ¿Significa que yo hago, aquí afírmense porque este sí se va a caer, yo hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que no puedo? No, tampoco. Y vamos a explicar por qué. Porque yo incluso he enseñado en algunas escuelas este asunto. Primero que nada, aclaremos lo siguiente. Dios cuenta contigo y conmigo para hacer la obra. Dios cuenta con su iglesia. Dios predica a través de su iglesia. Dios extiende el evangelio a través de su iglesia. Dios ayuda a los pobres a través de su iglesia. Dios ayuda a los necesitados a través de nosotros. Dios escogió hacerlo así. Esa fue la elección de Dios. Dios podría haber puesto un letrero en el cielo, ¿verdad?, para que todos creyeran, pero te puso a ti y a mí para que habláramos este evangelio. Así Dios lo decidió. A través del testimonio, de la realidad, de la transformación, somos cartas abiertas a este mundo para que ellos nos lean. Ahora, entonces, no lo hago yo todo porque tiene que estar esta parte divina sobre mi vida. Tiene que estar el elemento sobrenatural. Si no está lo sobrenatural, sería algo netamente basado en nuestras capacidades. Y sabemos que nuestras capacidades no sirven si no está el Espíritu. Yo, de la experiencia, y ustedes también saben, cuando queremos hablar el Evangelio a otras personas, podemos llevar un argumento maravilloso, podemos ser lógicos, podemos tener un razonamiento brillante. Pero si Dios no está de por medio, esto es como címbalo que retiñe, no sirve para nada. Por otro lado, algunas personas dicen, bueno, yo no hago nada y Dios lo hace todo. Y toman una actitud pasiva. Y tampoco funciona así, porque Dios quiere ocuparte a ti y quiere ocuparme a mí. Ahora, la tercera cosa es donde a veces nos enredamos más. Hago yo todo lo que puedo y cuando yo ya no puedo más, Dios actúa. A veces pensamos eso. Yo lo he enseñado algunas veces eso, pero creo que no es así ahora. Lo que tengo yo que hacer es poner toda mi confianza en Dios, confiar absolutamente en todo lo que Él ha hecho en mi vida. ¿No? Y con esa fe que yo tengo en que Dios me ha dado y me ha capacitado, yo salgo a este mundo. No es que hasta donde yo puedo, no. Yo creo en todo lo que Jesús ha hecho en mi vida. No es mi capacidad. Creo que Dios me ha transformado. Creo que yo antes era un hombre que estaba muerto y ahora estoy vivo. Creo que antes era esclavo del pecado y ahora no lo soy. Creo que antes era un perdedor y ahora soy un vencedor en Cristo Jesús. Cuando yo me apropio de esas verdades por fe, en ese minuto yo salgo, ¿verdad? Y hago la obra a la cual Dios me ha llamado. Es obviamente una combinación, pero si nos damos cuenta, en todo Cristo es glorificado. No es que yo haga mi parte en el sentido de que Waldo en sus propias fuerzas, no, es el Waldo transformado por la obra de Dios, el que está creciendo y siendo transformado, y sobre esa verdad y sobre esa realidad nosotros podemos ir a este mundo. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tiene que ver con esto, en fortalecernos en lo que Dios nos ha dicho, en las palabras que Él nos ha dado, en lo que dice la Escritura acerca de ti y de mí. Hay tantas cosas maravillosas que dice la Biblia. A veces nos equivocamos porque tomamos ciertos textos de la Biblia que son anteriores a nuestra conversión. Por ejemplo, el famoso pasaje de Jeremías, que dice que nuestro corazón es perverso y más perverso que todas las cosas, muchas veces lo ocupamos para los cristianos. Pero en realidad ese verso no es para nosotros, es para los que no creen. Porque los que creemos en Cristo Jesús tenemos otro corazón que ha sido transformado. Dice la Escritura que tenemos un corazón de carne ahora, sobre los cuales está escrito los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Entonces yo no puedo identificarme, o como dice también, si no me equivoco, Isaías cuando habla de los trapos de inmundicia, o era mismo Jeremías, que dice que son nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Y entonces uno dice, yo soy esa parte. No, yo ya no soy ese hombre, ya no me muevo en los trapos de inmundicia. Cuando no era creyente se aplicaba, pero una vez en Cristo, mis obras son las obras de Cristo. Esto es tan importante, quizá algún día tendremos que predicarlo de una manera aparte, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Porque a veces nos vemos nosotros miserables, ¿verdad? Pero Dios no nos ve como miserables. Piensen en lo siguiente. Dios envió a su único hijo a morir por nosotros. ¿Acaso lo hizo por un trapo de inmundicia? ¿Acaso lo hizo por alguien que no valía nada?
En realidad Él nos amó tanto porque nos asigna un valor enorme. Para Él tenemos un valor gigantesco, para Dios esto me asombra, la verdad, pero tenemos un valor tan grande para el Señor que Él envía a Jesucristo por nosotros. Y luego nos da la categoría de hijos suyos, de hijos suyos. Ahora soy hijo del Señor. Y yo no tengo la identidad vieja. Entonces, si yo me muevo y me fortalezco en toda esta realidad, la cual Dios ha hecho por mí, que Pablo la ha mencionado en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, que habla acerca de mi posición en Cristo, desde ese lugar, cuando yo me fortalezco en esa realidad, en esa verdad, ahí yo estoy listo entonces para salir y hacer lo que Dios me pide. ¿Qué cosas me quitan la fuerza? Esto es muy interesante. ¿Qué nos quita la fuerza? ¿Qué nos hace débiles? Porque hemos hablado de lo que nos fortalece, pero ¿qué cosas nos hacen débiles? Aquí hay una lista que la escribió un hombre que yo admiro mucho, que él falleció ya hace un buen tiempo, se llama Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones escribió 141 sermones de esto que yo estoy hablando ahora. Me conseguí un bosquejo maravilloso de esos sermones que él ha hecho. Él era de profesión médico, era anglicano, y un hombre muy destacado, un hombre muy lindo, muy hermoso, evangélico hasta la vena, digamos, pero un hombre que lograba sacar el jugo a la escritura. Y él dice algunas cosas que quitan la fuerza. Esto lo escribió ahí por el año 50. Entonces uno diría, ya está medio añejo. No, siguen siendo las mismas cosas. Dice así: entregarse a demasiadas obras sin claridad respecto de si es la voluntad de Dios. A veces uno hace muchas cosas en la vida cristiana, pero no sabe si esto es la voluntad de Dios. A veces nos ponemos a trabajar y dicen, oye, un voluntario para esto, ahí voy yo, un voluntario para esto, ahí estoy yo, un voluntario, pero es importante enfocarnos y a veces nos agotamos cuando estamos haciendo cosas que Dios no nos pidió. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Aquí no estamos hablando de algo pecaminoso, estamos hablando de algo que en el fondo es algo bueno, pero que nos saca del foco de Dios. Entonces, tengamos un enfoque muy claro en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un segundo enemigo que nos cansa y que nos quita la fuerza, según este autor, dice la mucha conversación. En la mucha conversación hay error. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Cuando uno abre demasiado la boca, tiende a meter la pata, por muy buen orador que seas. Las conversaciones, diría yo también, que no tienen un propósito. Mucha palabrería es riesgoso. En los proverbios encontramos mucho acerca de esto. En la iglesia tenemos que evitar esto, palabrerías. No, hablemos cosas que sean profundas, no solo conversar por conversar. También lo que quita no nos hace crecer es cuando nos enredamos en muchos debates, riñas y argumentos. Cuando dentro de nosotros estamos solamente discutiendo por discutir. ¿Quién gana? ¿Quién establece la verdadera verdad, digamos, sobre lo que estamos creyendo? Cuando hay mucho debate en nuestras vidas, mucha riña, posiblemente estamos decreciendo en nuestra fortaleza interior. Nos debilita. Porque en el fondo al final lo que hace crecer es nuestro ego. Queremos siempre estar tratando de debatir o ganar y eso nos debilita. Otra cosa que él menciona es la pereza, la flojera. La flojera también nos debilita. Mira, el no leer la escritura, el no orar a diario nos va a debilitar. No está esa cosa de que yo oré los lunes o ya oré en la reunión del miércoles o ya oré en el alba. No. Oramos a cada minuto, cada día. Es importante reservar tiempos de oración y de lectura de la Biblia, pero es algo a diario, es una disciplina que tenemos que experimentar a diario. Cuando no lo hacemos, la pereza nos lleva a debilitarnos. Otro argumento, otra cosa que él menciona es mucho tiempo con la compañía equivocada. Cuando tenemos personas que de alguna forma nos debilitan en nuestra fe. Esto puede darse en ciertos contextos en nuestro trabajo, cuando hay personas no creyentes, quizás se puede dar más, pero a veces estar permanentemente dejando que otro nos influya y es una persona que no nos está influyendo bien. Ahí tenemos que tener ojo nosotros también sobre eso. Otra cosa que él dice son la mucha plática necia y las bromas. Cuando nuestras reuniones son hablar pura tontería y chistes. Ahí me encantan los chistes. Y me encanta también a veces hablar cosas que no tienen sentido. Pero digamos que unos minutos nomás. Si al final toda nuestra vida, todo esto se da más en los hombres, creo, ¿no? O las mujeres también hablan cosas necias y muchos chistes.
Ah, también se da también entre las mujeres. Muy bien, gracias por el dato. Yo pensaba que era solamente entre los hombres, pero a veces entre los hombres esto se potencia, ¿no? Y que el chiste para acá y que la cosa de allá. Y al final, ya, ¿qué quedó? Un chiste y después ni me acuerdo de los chistes, pero no hay crecimiento, no hay crecimiento. Ojo con eso, ¿ya? Después, el amor al dinero y la carrera. Cuando las personas se vuelven ambiciosas, ¿verdad? Y amamos más de lo que necesitamos. El amor al dinero es peligroso, nos arriesga, o amar nuestras carreras, nuestros estudios, ¿verdad? Y queremos destacar en ello y de alguna manera como, no sé, eso es riesgoso porque siempre nos hace crecer en el ego, ¿verdad? Y nos distrae del crecimiento verdadero. Al final, ¿qué somos? Dice la Biblia, somos colaboradores del Señor, esa es nuestra gloria. Sencillamente somos servidores de Cristo. Eh, Después, un yugo desigual. Aquí esto yo sé que duele, pero a veces un yugo desigual con un no creyente es un tema de agotamiento espiritual. Yo ahí me encantaría alguna vez, yo siempre he tenido la idea, sobre todo para los que están solteros, de conseguir varios testimonios de personas que están casados con no creyentes y cuenten su testimonio. Eso es algo que lo he tenido siempre en mi corazón. Quizá ahora que todo va por Zoom, ya llegó el tiempo de hacerlo, pero eso desgasta mucho, yo creo. Y se pagan los platos, ¿verdad?, por esas malas decisiones. El entretenimiento no piadoso, dice Martin Lloyd-Jones, entretenimiento no piadoso. Para nuestro tiempo sería Netflix o no sé qué cuál tienen ustedes. A veces tenemos mucha cosa que nos entretiene y no sé si nos hace crecer mucho. Compartimos con ustedes en el link de la iglesia, en el Telegram que tenemos, esta serie que se llama The Chosen, El Elegido. Y si pueden verla, es maravillosa. Es gratuita además, no hay que hacer ningún acto de piratería, puedes verla gratis, ¿verdad? Es una cosa muy bella. Si pueden verla, están los links, revisen ahí en lo de la iglesia y si no se acuerdan, me lo piden. Son historias de la Biblia, pero espectaculares, que nos hacen crecer en la fe, que nos motivan a leer más la escritura, a cotejar. Bueno, también una actitud equivocada hacia la palabra de Dios, cuando nos acercamos a la Biblia sin fe. Cuando uno se vuelve solamente, qué sé yo, uno que está estudiando solo para argumentar, uno que está estudiando solamente para saber más, cuando no está el Espíritu de por medio, uno va sin fe a la palabra de Dios. Entonces nos volvemos en el conocimiento, crecemos, pero no crecemos también en la fe. Eso nos puede debilitar. Ahora, tengamos ojo con esto, tengamos ojo con esto. El mismo Martin Lloyd-Jones dice que en esto hay que moverse como en el filo del cuchillo, dice él, porque uno se puede ir al extremo. No se trata que no tengamos a veces un buen chiste, una reunión con alguien, no se trata de eso, pero sí que cuidemos nuestro tiempo y que seamos muy celosos en nuestra manera de crecer, de eso se trata. Luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Estamos en el verso 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Queremos ahora detenernos en esto, vestidos de la armadura de Dios. Es interesante, nunca me había dado cuenta de este detalle, pero Dios nos da un completo equipo y tiene dos cosas muy, muy, muy notables. Primero que nada, la armadura es de Dios. ¿Se dieron cuenta? Que no es la armadura nuestra, es de Dios. Entonces, es de Dios en el sentido de propiedad, que le pertenece a Él. Pero también es la armadura de Dios en el sentido de que Él la usa, que es su armadura. No sé si logran ver la diferencia. O sea, es la armadura de Él, pero Él también la usa. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante. En esta palabra armadura aparece solamente mencionada en Lucas 11, 21 al 22, cuando es el relato de que aquel que entra a la casa del hombre fuerte, ¿verdad? Y lo ata y puede sacar las cosas de esa casa del hombre fuerte. Sabemos que es Jesús quien ha desarmado al hombre fuerte, que es Satanás, ¿verdad? Y él, al atarlo, ¿verdad? Lo desarma y él logra liberar lo que él tiene. Vamos a después, más adelante, a hablar acerca de eso. Entonces, esta armadura es de Dios, en el sentido que es de él, pero también en que él la usa. En el Antiguo Testamento vemos a Dios usando la armadura. Isaías 59, 17 dice así. Isaías 59, 17. Se puso la justicia como coraza, se refiere a Dios, y el yelmo de salvación en su cabeza.
Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Ahora, esta armadura que Dios usa, ahora nos la está poniendo a nosotros. ¿Logran ver lo increíble de esto? O sea, Dios está dándome su propia armadura para que yo la use. Esto es maravilloso, esto es más grande de lo que nosotros podamos entender. Por eso dice, sin error, Romanos 8:37, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces ahora yo entiendo por qué soy más que vencedor, porque tengo todo lo que Dios tiene. Es decir, estoy totalmente equipado para enfrentar lo que venga. Y dice, y agrega el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La versión de las Américas dice las insidias, la trama, ¿verdad? El engaño de Satanás. Ahora, es interesante que expresamos poder. ¿Se acuerdan que hablamos que teníamos que fortalecernos en el poder de Dios? ¿Cómo expresamos este poder? Es al estar firmes. Ahí se expresa el poder. Nuestra fortaleza interior, nuestra riqueza que tenemos con Cristo, nuestra fe, se manifiesta al estar firmes. Esa es la manera en que se manifiesta nuestra fortaleza y nuestro poder que Dios nos ha dado, al estar firmes. Cuando nosotros estamos firmes, todas las maquinaciones de Satanás no tienen ningún resultado. Esto es algo que está en la Biblia, entonces podemos confiar en ello. Es decir, a uno a veces se ve como tan pobrecito al lado de Satanás, pero Dios nos ha dado una posición muy firme en él. Y podemos sin temor, ¿verdad?, tomarnos esta posición y estar firmes, y las artimañas del diablo no tendrán efecto. Otro famoso británico que, igual si ustedes pueden leerlo, todo lo que ustedes encuentren de Martin Lloyd-Jones y de John Stott, que es el segundo que menciona, léanlo. Realmente todos estos hombres muy guiados por el Señor son de uno de mis autores favoritos. John Stott, él que estuvo en Chile también, ahí por los años 80, él dijo que Satanás, según lo que dice la Escritura, tiene dos formas o tácticas de su ataque: la intimidación y la insinuación. Yo lo traduciría de la siguiente manera: el temor y el engaño. Son las dos armas de Satanás sobre tu vida y sobre mi vida. El miedo y el engaño. Son las dos formas en que Él nos va a atacar. Y sobre eso yo tengo que estar firme. Y yo diría que en este tiempo la iglesia está siendo sacudida. De todas formas, yo creo que la iglesia está siendo sacudida, la iglesia está siendo limpiada, la iglesia está siendo cuestionada, pero la iglesia va a salir gloriosa después de este tiempo. Va a salir gloriosa, acuérdense de eso, va a salir un pueblo poderoso. De esto va a venir un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de victoria para nosotros, pero aquí viene una sacudida grande para el pueblo de Dios. Se están descubriendo cosas, pecados ocultos, hombres que están cayendo, personas que admirábamos dentro del mundo cristiano que caen. Esto es una sacudida grande para la iglesia, y luego vendrá la sacudida para el mundo, ¿no? Ocurre primero con nosotros, la limpieza en la casa aquí, y después la limpieza afuera. Y nosotros tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para este tiempo. Pero primero, que Dios nos examine, hermanos. Que Dios vea si hay algo que está mal. Porque a veces vivimos atrapados del temor. Satanás nos ha hecho vivir en vidas muy temerosas. Y la otra es que estemos atrapados en algún engaño. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos muestre si estamos siendo engañados. Y muchas veces lo somos, hermanos. A veces podemos llevar muchos años en nuestro cristianismo, pero podemos ser engañados por Satanás. Esa es su gran fuerza. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Cuando se presentó a sí mismo, dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Tenemos que acudir a Cristo y estar bien agarrados de Jesús para poder descubrir el engaño en nuestra vida. Y no se trata de buscar en libros acerca de engaño ni empezar a estudiar sobre las artimañas del diablo, sino que conocer más a Cristo nos va a permitir a nosotros ver todo aspecto de engaño en nuestra propia vida. La mejor manera de saber si tu vida está chueca, lo que es igual que un árbol, ¿no? Le ponen un tutor al lado, un palo que está recto. Y eso para nosotros es Cristo, su palabra. No necesitamos compararnos con otros árboles. Yo no necesito compararme con otros árboles, porque voy a ver que el otro es más chueco que yo, pues mi vecino yo lo encuentro que es más chueco que yo. Entonces yo puedo decir, ya, entonces estoy más o menos bien. O puedo compararme con alguien de la iglesia, digo yo soy mejor que ese otro que viene solamente los domingos, entonces yo soy menos chueco que ese. Entonces yo tengo que compararme con Cristo.
Y Cristo es para mí ese tutor que me permite ver y examinarme en mi propia vida. Y esto me permite también descubrir con más facilidad el engaño de Satanás sobre mi corazón. Satanás puede ir cambiando las artimañas, pero estas son sus dos formas de estrategia, sus dos tácticas, ¿no? Darte miedo y engañarte. Darte miedo y engañarte. Con el primero, te inmoviliza. Y con el segundo, hace que te apartes del propósito de Dios. El primero te inmoviliza y el otro hace que pierdas el rumbo. Es interesante, ahora leyendo Efesios 6:12, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es nuevamente muy importante. Esto reafirma lo que habíamos dicho en prédicas anteriores, ¿no? Nuestros enemigos no son las personas, no son los que tienen pensamientos desviados, no son aquellos que los vemos y son perversos. Es lo que está detrás de ellos, es quien los mueve. No tenemos que equivocarnos del enemigo. Debemos tener misericordia y orar para que estos sean transformados. Ahora, voy a hacer un paréntesis sobre esto que creo que Dios me lo está dando, espero que sea Dios, y es lo siguiente. A veces nosotros como pastores tenemos, por ejemplo, noticias de algo que ocurre en la vida de la gente. La gente tiene mucha confianza en nosotros, entonces nosotros guardamos esos secretos y créanme que los guardamos. Pero ¿qué pasa si alguien me dice, mira, yo abusé de un niño? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien me habla de que está golpeando a su esposa? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que entender de que hay una misericordia de parte de Dios para todos nosotros. Pero yo diría que una de las cosas más interesantes que yo veo en la vida es que las personas se arrepienten cuando llegan a tocar el suelo, y muchas veces si nosotros no permitimos que la gente vaya a comer con los chanchos y que siempre estamos evitando, le estamos dando un sanguchito para que no vaya a comer con los chanchos, nunca llegan a recapacitar. Hay un instructivo, ¿verdad?, para varios de nosotros pastores que hemos estado en reuniones y cosas, y claro, lo primero que tenemos que hacer es advertirle a la persona que si nos está contando un delito, vamos a tener que compartirlo con las autoridades respectivas. Recuerdo que hace unos años atrás, estando en la iglesia, en una de las iglesias que nos ha tocado pastorear, llegó un hombre al final del culto y él me hizo esa confesión. Y yo creo que él no tiene problema que yo lo comparta esto porque Dios ha hecho un milagro en su vida. Él llegó y me dijo que había abusado de una menor. Y entonces me dice, pastor, ¿qué hago? La verdad es que yo en ese rato oré mucho al Señor mientras él me hablaba. Y le dije, bueno, yo creo que tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios y entregarte a las autoridades. Y él se fue, no era de la iglesia. Él solamente nos visitó ese día. Necesitaba como la voz del cura, yo creo, y estaba yo allí. Y pasaron como 2 años y recuerdo que hacíamos unas visitas a la cárcel de Limache. Ahí había un ministerio dentro de la cárcel de Limache y algunas pocas veces fui. Pero la primera vez que fui, me di cuenta que tenían un culto adentro y habían hermanos también pentecostales que estaban trabajando muy bien ahí adentro. Y el que estaba a cargo de la alabanza, que tenía una guitarra, me resultó particularmente familiar, pero no podía reconocerlo. Y al final del culto que hubo dentro de la cárcel, pude predicar, hablar, y él vino a hablar conmigo y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y ahí sí me acordé de él. Se entregó a la justicia. Y le pregunté cómo estaba. Y me dijo, el Señor me ha perdonado y estoy pagando por esto, pero tengo un gozo que solo Dios me ha dado. Y era verdad, era verdad. Es decir, él había logrado ir por el camino, ¿verdad? No solo de
de querer autoperdonarse, sino que seguir un camino de enfrentar su propia vida, de no huir de su vida. Y esto es tan importante, ¿no? Porque en el fondo uno podría verlo a él como el enemigo, pero era lo que está detrás del enemigo. Dios puede restaurar eso, pero tiene a veces caminos muy dolorosos para ser restaurado. Nuestros enemigos no son las personas, no son aquellos que piensan diferente a nosotros, ¿verdad? Que moralmente no estamos de acuerdo con ellos. Yo no he cambiado mi moral sobre el tema de la homosexualidad o sobre el tema del abuso de niños o acerca del divorcio, no lo he cambiado. Pero yo entiendo que esas personas no son mis enemigos, que yo creo que Dios puede restaurar y sanar. Y a veces los caminos son bien dolorosos para esto. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero lo que sí yo espero que ustedes puedan grabarse en sus corazones esta tarde es que su lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne. Nosotros no estamos peleando con las personas porque Dios las ama. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, es interesante porque dice aquí, como comenzábamos leyendo, porque no tenemos lucha contra... Explica, ¿no? Lo que aquí aparece es que nosotros estamos en una batalla, es un hecho. No es que vamos a ir a una batalla, ya estamos en una batalla, ya está ocurriendo, en este minuto está ocurriendo, en tu vida y en mi vida. No es que vamos a entrar a una batalla, no, estamos ahora dentro de la batalla. Si tú ignoras que estás dentro de una batalla, no significa que la batalla no está. Lo que pasa es que estás ignorando al enemigo y eso es muy peligroso. Si no entiendes de que estás en una batalla hoy día y te relajas, ¿verdad? Y te vas a tu verguera, a tu sofá y te sientas, ¿verdad? Como creyendo de que la vida es así súper happy. No. Estamos en una batalla. Y tenemos que ponernos después lo que vamos a hablar, la armadura. Tenemos que fortalecernos en este hombre interior. Tenemos que tomar esto en serio. Tenemos que estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso significa que nuestra batalla real es contra el enemigo, contra Satanás. Y esto está muy acorde a lo que dice 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, esa es nuestra fortaleza. Nuestras armas son espirituales. Entonces, no, si nuestro enemigo fuera el hombre, la carne y hueso, serían nuestros argumentos, las cosas del hombre, ¿verdad? Ahora, una traducción más literal de este texto es, no es para nosotros la lucha en contra de sangre y carne. Esa sería como una traducción bien brutal de este texto, del griego. No es para nosotros la lucha en contra de sangre y de carne. Menciona que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son diferentes niveles, ¿no? Son diferentes niveles que aparecen aquí. Ahora, independiente del nivel, todos tienen un propósito, es hacerte caer. Independiente que a ti te toque, porque uno podría decir, pero que no me toque una, no sé, una hueste o potestad, da lo mismo, da exactamente lo mismo. La cuestión es que Satanás quiere derribarte. Entonces, la táctica nuestra también es la misma. Frente a todo este conjunto, ¿verdad?, de niveles en los demonios, nuestra táctica es la misma. Efesios 6:11 dice que toda nuestra guerra es para combatir los engaños del diablo. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ya sea que estas insidias vengan por potestades o principados, da exactamente igual. La cuestión es que tenemos que estar firmes frente al engaño del diablo, que va a usar a todos estos agentes que él tiene. Entonces es irrelevante el que tratemos de pensar, bueno, es una potestad, es una, no sé, es un principado. Ya, yo diría, la respuesta es, da exactamente lo mismo. Tendremos que enfrentarlo igual. Tendremos que armarnos de la armadura del Señor, sea lo que nos toque enfrentar, Dios nos dará la victoria en él. Ahora, tiene sus rangos, ¿verdad? Y tiene sus formas de actuar, eso también es cierto,
pero la estrategia nuestra no ha de variar. Otro libro que tengo que mencionarles, que si algún día lo pueden leer, ya tienen Martin Lloyd Jones, todo lo que encuentren de él, John Stott, todo lo que encuentren de él. Y hay algo de C.S. Lewis, que todo lo que encuentren de él, que se llama Cartas del Diablo a mi sobrino. No sé cuántos de ustedes leyeron ese libro. Cartas del Diablo a mi sobrino. ¡Wow! Es un libro tremendo. Es un clásico también, ¿eh? Cuando yo digo clásico, estos libros se encuentran en Internet y según lo que yo entiendo como abogado, es decir, el derecho de autor ya no opera por si acaso. Entonces ustedes pueden descargarlo. De hecho, hay páginas libres de descargar estos autores porque ya no opera. De hecho, no había derecho de autor en ese tiempo. Entonces, existen posibilidades para que ustedes puedan descargar estos libros de Internet de todos estos autores que hemos mencionado. Bueno, aprendamos algo sobre los principados y potestades. Y aquí yo voy a pedir a todos mis ayudantes de hoy, con las lecturas bíblicas que ellos tienen, que se pongan atentos, porque vamos a comenzar con algunas lecturas de la Biblia. Ok, también aquí al equipo de sonido, que van a tener que moverse muy rápido porque les voy a dar un nombre y tienen que abrir ese micrófono, ¿ya? Entonces vamos a abrir primero el micrófono de Mario, que nos va a leer Romanos 8:38, que dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Por tanto, estos tienen un límite frente al poder de Dios. ¿Puedes leer, Mario? Sí, tengo, gracias Waldo, buenas tardes a todos. Tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos 8:38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué maravilloso en realidad, ¿no? Tenemos que ponerlo en grande y ahí como empapelando un muro con ese versículo, ¿verdad? Y dar gloria a Dios cada día. O sea, tenemos que entender que hay un límite al poder de Satanás. Él está limitado, limitado. Qué importante. Otro versículo que lo va a leer Paola, Efesios 1:20-21, nos dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de todo principado y potestad. No. Efesios 1, del 20 al 21, hola a todos, buenas tardes. Dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Jesús está sentado. Esa es otra prédica, ¿no? Porque cuando uno está sentado, es la posición del que venció. Jesús no está de pie. Ya está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. Muy bien. Colosenses 1:16 lo va a leer Ivonne, que nos dice acerca de que Jesús creó a estos principados y potestades con un propósito. Vamos a verlo más adelante. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto nos debe aclarar también acerca de que Dios aquí no tiene un enemigo, el Señor está sobre la creación. Entonces es falso cuando nos hacen presentar la situación de que Dios estuviera como en conflicto con Satanás. No existe, Dios está sobre esto, está sobre esto. Satanás no ataca a nosotros, que somos el objeto máximo de su creación. Vamos a leer otro texto, que lo va a leer Carmen Gloria, que se encuentra en Colosenses 2:10, que nos dice que Jesús es la cabeza sobre todo principado o potestad, y por lo tanto, el opositor de él no es Satanás, porque él está sobre. Hay que abrir el micrófono. Carmen Gloria. Dice iPad de Carmen, ahí está. Dice así, y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él, porque Él es el que está sobre todo principado y potestad. Otro para poner en grande, ¿no? En nuestras vidas. Qué versículos tan grandes. Otro verso que lo va a leer Sandra está en Efesios 3, 10 al 11, que nos dice que la iglesia puede dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El otro texto lo va a leer Maritza, que es 1 Corintios 15, 24, que nos dice que los principados y potestades tienen un final. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no les dejará trabajar más. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Amén. El otro lo lee Mario, va a leer nuevamente en Colosenses 2:15, que nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades en la cruz. Sí. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, Cristo, hermanos, ha vencido. Esa es nuestra victoria. El Señor ha vencido. Ese es el mensaje de la resurrección. Ese es el mensaje de esperanza para nosotros. Él ya ha vencido. Él ya venció. Ya ocurrió. Ahora, ¿qué hago yo como cristiano? Tengo que apropiarme y aplicar esa victoria. Es esa fuerza que Él ha tenido para poder vencer sobre Satanás. Ya lo venció, la tenemos ahora. El poder de la resurrección opera en mí. Opera en ti. Esto es algo que está en la Biblia. Puedes no creerlo, puede que no te guste, pero es la verdad. Y cuando uno no vive la verdad, vive en el engaño. Dice en Efesios 6:13, para ir terminando, la respuesta apropiada para el hecho de la guerra espiritual. ¿Cuál es la respuesta a este hecho de que estamos en una guerra espiritual? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice allí, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y después vamos a ir viendo que hay una serie de cosas que tenemos que tomar, no solamente un aspecto, ¿no? No solamente la espada, no solamente el escudo, sino que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Pero aquí en este texto, en este versículo, se declara el propósito principal de la guerra espiritual y de la armadura de Dios. Dice, para que podáis, ¿eh? Sin el poder de Dios y sin el poder de la armadura, es imposible estar firmes frente a Satanás. Para que podamos, sin el poder de Dios y sin la protección de la armadura, es imposible el estar firme en contra del ataque de los enemigos espirituales que tenemos. ¿Y cuál es el propósito de esta guerra espiritual? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el propósito de esto. Porque el día malo va a llegar. Puede que lo estemos viviendo ahora, pero Dios nos permitirá pasar de esto adelante y estar firmes. Es importante entender de que es Satanás el que nos ataca, no nosotros a él. Algunos se toman del texto de Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, ¿verdad? Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces algunos nos imaginamos, ¿verdad? Que vamos a ir a las puertas del infierno a golpear, a veces uno dice eso, pero en realidad la palabra clave aquí es la puerta, la puerta, la puerta. En cada ciudad, en los tiempos de nuestro Señor, en cada ciudad se juntaban en las puertas los dirigentes de las ciudades, donde trataban todos los temas de la ciudad, donde se planeaba todo. Toda la planificación se hacía en ese lugar.
Entonces, el énfasis que nosotros tenemos que tener sobre este texto es que en las puertas del Hades, es decir, donde Satanás maquina sus planes, ¿verdad? Eso es donde nosotros tenemos que enfrentarnos, no en el infierno, sino que a las maquinaciones del diablo. A eso se está refiriendo. Tenemos que ver a las maquinaciones de Satanás, las puertas del Hades, donde él planifica todo, es el lugar de la guerra, es el lugar de conflicto. Eso, entonces nosotros tenemos que tener ojo, porque si nuestro objetivo fuera ir al infierno, ¿verdad? Sacar almas, nos sacaría a nosotros, vamos a tratarlo un poquito más, nos sacaría del propósito de Dios para nuestra vida. Dios a ti y a mí nos ha dado propósitos santos, y nuestro enfoque es mantenernos en hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a experimentar ataques de parte del enemigo. Si nosotros anduviéramos buscando demonios en todo lugar, nos apartaríamos de los propósitos de Dios y la agenda la estaría dando Satanás en vez de Dios. No sé si he logrado explicarme bien. Si uno de repente se entretiene buscando demonios en todo lugar, te vas a distraer de los planes de Dios. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios te ha dado. El enemigo te va a buscar, créanme, él va a buscarnos. Él anda como león rugiente, dice en 1 Pedro, buscando a quién devorar. Él anda haciendo la búsqueda, no nosotros. Pero entonces cuando aparezca, nosotros tendremos que estar firmes frente a estos ataques del enemigo. Muy bien. Es interesante, ¿recuerdan ese pasaje de Mateo 4 o Juan 4? Cuando Jesús va al desierto, llevado por Satanás, dice, él va, ¿verdad? Y está en un tiempo de ayuno, ¿y quién aparece? Satanás viene sobre él. Es Satanás el que viene a atacarlo. Él no lo andaba buscando, pero viene, y cada vez le respondió con la palabra. Entonces, cuando Satanás ataca, él quiere intimidarnos, recuerden, a través del miedo y a través del engaño, para sacarnos de aquello en lo cual nosotros estamos firmes. Ahora, vamos a terminar este sermón. No sé si el sermón más parece estudio bíblico, pero aquí vamos nomás. Es que al final creo que me fui más para el estudio bíblico, pero es bueno que lo sepan. Entonces, ¿en qué estamos firmes y en qué debemos estar firmes? Porque desde qué firmeza quiere botarnos Satanás, eso vamos a verlo ahora y con eso vamos a terminar, y en 5 minutos. Y aquí otra vez voy a pedir la ayuda de los que están hoy día acompañándome con los textos bíblicos. Voy a pedir a Paola que nos lea Romanos 5:2, que nos habla acerca de estar firmes en la gracia. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Romanos 5:2, firmes en la gracia, dice. Firmes en la gracia. ¿Por qué? ¿Cuándo nos podríamos caer de la gracia? Cuando queremos vivir por obras. Cuando queremos, por ejemplo, caer en el engaño de Satanás de querer portarnos bien para ganarnos el favor de Dios. Hermanos, esto es por gracia. Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión de nosotros y nos salvó por gracia. La salvación es por gracia, pero también vivir es por gracia. Tenemos que sacudirnos, ¿verdad?, de cualquier pensamiento en nuestra vida de querer agradar a Dios. Quiero decir algo muy bueno. Si eres creyente, tú ya agradas a Dios, ya agradas a Dios. Tú ya eres agradable delante del Señor. No necesitas hacer nada. Esto quedó demostrado en la propia vida de Cristo cuando él inicia su ministerio. No sé si recuerdan, pero va donde Juan estaba bautizando en el Jordán y viene él, al final de una discusión, el Señor le dice a Juan que le bautice y de allí viene y se abre el cielo y una voz que le dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahora, la pregunta es, ¿había hecho algo Jesús en su ministerio para ganarse el favor de Dios? No, no había comenzado todavía. No había, digamos, ninguna demostración de poder, no había ningún milagro, no había ninguna, no, él ahí está, en el punto cero. Y sencillamente hay una cosa que a Dios le agrada, él era su hijo, era su hijo. Y entonces cuando Dios te ve a ti, me ve a mí, te ve como su hijo, y Dios está agradado por eso. Hay cosas que aún faltan en mi vida, ¿ven? Hay cosas que están en proceso en mi vida. Hay cuestiones que deben ser aún cambiadas por la obra del Espíritu Santo en mí, pero soy hijo de Dios.
tú eres un hijo de Dios. Si crees en el Señor Jesucristo de todo corazón, si le has entregado tus pecados, te has arrepentido con un corazón sincero y le has seguido, has recibido la llenura del Espíritu Santo, eres un hijo de Dios. Esto se evidencia después por los frutos, ¿no? Se va a evidenciar porque va a fluir el fruto del Espíritu Santo. Va a haber amor, va a haber compasión, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Va a estar ahí la evidencia de que eres un hijo de Dios. También tenemos que estar firmes, recuerden, en la gracia. Segundo, en el Evangelio. Ivonne nos va a leer esto, que se encuentra en 1 Corintios 15:1. Ya. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice que debemos estar firmes en este evangelio al cual Dios nos ha llamado. Firmes en el evangelio. ¿Por qué? ¿Es que hay otro evangelio? No, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, pero hay personas que perturban el evangelio. Las buenas nuevas de salvación son solamente en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que estar firmes en el evangelio que tenemos en Cristo y resistir a todas estas otras tentaciones de que le quieren agregar algo al cristianismo que nosotros vemos en la Escritura. Por ejemplo, si alguien quiere añadir cosas del judaísmo para nosotros, no tenemos que aceptarlo. Tenemos un evangelio de la gracia. Ustedes saben, por ejemplo, que los judíos no comen lo que no es kosher, lo que no está santificado, ¿no? Eso se incluye dentro de el chanchito, el cerdo, ¿no? Entonces la pregunta, ¿ustedes pueden comer jamón en su casa? Claro que podemos comer jamón. ¿Por qué? Porque en la misma revelación que que Dios le hace a Pedro, cuando le hace caer ese velo, ¿verdad? Esa sábana, y le dice que coma, le está hablando de animales que eran especialmente llamados inmundos para el pueblo judío. Dios le liberó de eso. Y todo lo que Dios da es para nuestro bien. Y podemos comer sin temor. ¿Se imaginan que cayéramos en antiguas fórmulas, en antiguas cosas, ¿verdad? O en antiguas fiestas? No, nosotros hemos sido liberados de eso. El único sacrificio que a nosotros nos liberó es el de Cristo. Yo no tengo que ir a hacer sacrificio, ¿verdad?, de ningún animal a ningún altar. No necesito eso. Soy libre de eso. Y gloria a Dios por eso. En Hechos 15 ustedes pueden leer todo lo que fue el Concilio de Jerusalén y el acuerdo que se da para que los gentiles no tengan que vivir de acuerdo a las normas del judaísmo. Entonces, ese es el evangelio que nosotros tenemos y tenemos que ser firmes en este evangelio. Carmen Gloria nos va a leer que tenemos que estar firmes en fe y valor. Está en 1 Corintios 16:13. Un perrito de fondo. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Qué tremendo versículo ese, ¿no? Sobre todo para los hombres, ¿no? Dice que estemos firmes en la fe y portados varonilmente. Si nosotros tradujéramos eso, hay que estar firmes en el valor también. Firmes en la fe, pero firmes también en el valor. Ahí en español como que resulta, pero ser valientes. Es verdad que esta palabra aparece para los hombres, ¿verdad? Hoy día portarnos varonilmente. Qué importante es esto. Ser hombres que estamos dispuestos al sacrificio, hombres que hagamos la diferencia, hombres que no seamos pasivos, que tomemos un accionar, ¿verdad?, en la vida cristiana. Es un llamado y tenemos que estar firmes en eso, firmes en eso. El siguiente lo va a leer Sandra, que está en 2 Corintios 1:24, que es estar firmes en la fe. Lo va a repetir, pero va a tocar este tema puntual. Ok. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Amén. Permanecer firmes en nuestra fe, hermanos. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Yo creo en Él. Permanezcan firmes en eso. ¿Creen que Dios les puede proveer? Yo creo que sí. Estamos escuchando en la semana con mi señora, con la Nimicto Acto, de una alabanza que se llama Jireh. Está en inglés, desgraciadamente, todavía la alabanza, y esperamos que ya pronto, creo que ya tienen que haberla traducido, seguro que sí, pero se llama Jireh, Dios proveedor. Y ahí estamos los dos, yo le escucho a mi señora que canta, ¿verdad? Y yo digo, oh, es verdad, Dios provee, Dios ha provisto, me ha provisto una esposa, me ha provisto hijos, me ha provisto un techo, me provee de comida. Dios proveedor, Dios me da salud, Dios me da inteligencia, Dios me da manos,
Dios me ha dado vida eterna, hermanos. Dios es un Dios proveedor. Yo confío en el Señor. Confíen en que Dios se encargará de su vida mejor que ustedes mismos. Eso es fe. Entonces, pero hay que mantenerse firmes, porque Satanás, a través del temor y el engaño, va a querer sacarnos de esa posición. ¿Entienden? Tenemos que mantenernos firmes en la gracia, firmes en el evangelio, firmes en el valor, firmes en la fe. Y ahora Maritza nos va a leer de que tenemos que mantenernos firmes en la libertad cristiana. En Gálatas 5:1 lo menciona Pablo. Dice, estad, pues, firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud, ¿no? Es decir, a todo lo que Dios nos ha liberado. Nosotros, hermanos, ahora somos libres para hacer el bien. Ya no tengo que vivir esclavo del antiguo pecado, no tengo que admitir en mi vida que haya un rastro de lo viejo. A veces nosotros caemos en el engaño de Satanás de decir, bueno, miren, total, todos los cristianos pecan y todos los cristianos son débiles. Y yo conozco un pastor amigo y un amigo de cristiano que tiene problemas en el área moral. Entonces, si yo tengo un problema en el área moral, como que digo, bueno, estoy dentro del establishment de los cristianos y admito eso como que si fuera parte de mi vida. Y lo que dice aquí la Escritura es que yo tengo que estar libre, firme en la libertad a la cual Dios me ha llamado. Libre del pecado, libre de Satanás, libre de temor de la muerte, libre de todo lo que a mí me distraiga de mi vida cristiana. Mario nos va a leer también en Filipenses 1:27 que tenemos que estar firmes en nuestra unidad. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos, solamente tenga noticias de ustedes. Sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Amén. Qué importante es esto, ¿no? Mantenernos firmes en nuestra unidad cristiana. Saben, en la iglesia a veces hay disensión entre nosotros, división. Hermanos, que no sea así entre nosotros. Podemos hablar, podemos orar, podemos corregirnos los unos a los otros, pero que no esté en juego nuestra unidad. Que no sea que hablemos mal del otro, que comentemos cosas erradas acerca del otro. No, no está en nuestro lenguaje. Que sea más bien una iglesia que edifica y que vamos avanzando juntos en el crecimiento de la fe. Y Paola va a leer ahora Filipenses 4:1, firmes en el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Firmes en el Señor, firmes en Él, firmes en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros, frente a un mundo que está tambaleando, en que todo se está moviendo, podemos mirar a Cristo y mantenernos firmes en Él. Él no se mueve, Él es la roca eterna, Él es aquel que nos da la seguridad. Ayer orábamos, hoy día en la mañana con la Nimic salimos a orar aquí juntos y en la oración Dios me ponía esto: todo es absolutamente inestable, no hay certeza, no tenemos una certeza de cómo vienen los eventos, pero una cosa yo sé, que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, y que Él no cambia. Él es mi roca, Él se mantiene firme, puede que todo cambie, pero Él no cambia. Mantenerme firme en el Señor. Y vamos a leer en Colosenses 4:12, que dice que tenemos que estar firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Firmes en la voluntad de Dios. Hermanos, Dios te dijo algo que tenías que hacer, mantente firme en eso. Manténganse firmes en las palabras que Dios les ha dicho. No importa lo que otros digan, hermanos. Nosotros aquí no estamos en esto para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Hace unas semanas atrás
Yo vi un comentario de alguien en nuestra página del Ministerio del Refugio, que con mi señora lideramos junto también a varios otros matrimonios pastorales, y estamos queriendo construir una casa para los pastores, para Chile y para Latinoamérica. Ya tenemos el terreno, tenemos todo ya lanzado, los estudios, y estamos juntando ahora fondos para construir una casa que va a ser un lugar para los pastores, un centro para pastores, y aquí en Valle Alegre. Entonces estamos en plena campaña de obtención de finanzas. Y alguien me escribió el otro día ahí en el chat, dice, oye, ¿hasta cuándo piden plata, verdad? Porque están los pobres, que ellos necesitan también. Y yo pensé, eso me acordé, Judas le dijo también eso al Señor, ¿no? Hay tanta necesidad, ¿para qué vamos a desperdiciar ese frasco de perfume, verdad? Y yo no quiero decir que no tengamos conciencia hacia los pobres, hermanos. Yo creo que tenemos que sí tener una conciencia clara y ayudar. Pero lo que Dios nos ha dicho que hagamos, eso haremos. Lo que Dios a ti te puso en tu corazón, eso tienes que hacer. No se trata de agradar a la gente. No se trata de caerle bien a los demás. Y en eso tenemos que estar firmes. Porque si no estamos firmes en eso, Satanás con sus engaños nos va a distraer, nos va a llevar a otros lugares que no tenemos nada que hacer, nos va a llenar de temor, ¿verdad? Y nos va a hacer pensar que no es posible. No, firmes en lo que Dios nos llamó. Gloria a Dios por eso. Y por último, aquí terminamos, en 1 de Pedro 5, 8 al 9, Pedro está repitiendo entonces acerca de mantenernos firmes en el Señor. Carmen Gloria lee. ¿Sí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmes, hermanos, firmes. En todo el mundo están siendo atacados nuestros hermanos y tú y yo, pero podemos estar firmes en el Señor. ¿Qué significa entonces esto de estar firmes? Que vamos a ser atacados. Ya, listo, lo dijimos, ¿no? Ya prepárate porque aquí viene. Segundo, que no debemos tener miedo. El Dios estableció límites para esto. Dios te ha dado el poder necesario para enfrentarlo. No hay espacio para el miedo. Significa que no tenemos que desanimarnos o andar con los hombros caídos o no teniendo certeza o doble ánimo, sino que tenemos que ser personas que tengamos un ánimo cierto en el Señor, firmes. Él lo va a hacer, Él va a triunfar. Significa que estamos en nuestras posiciones alertas. Eso es estar firmes, vivir alerta en esta vida. Dice la Escritura que tenemos que velar, continuamente estar en vela, atentos contra cualquier engaño del enemigo. Significa que no nos rendimos, hermanos. Ni siquiera pensamos en retirarnos. Eso es maravilloso. Ni siquiera pienso en un retiro. Me mantengo firme en el Señor. Y ni siquiera hemos hablado de la armadura. ¿Se dan cuenta? Qué importante es saber de qué Dios nos está hablando. ¿Cuáles son las advertencias? Cada palabra que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, desde Cesarea posiblemente, en medio de un confinamiento, con muchas limitaciones, pero miren toda la revelación que él tuvo para nosotros, para ustedes y para mí, porque Dios es así. Dios nos permite a veces en los tiempos más difíciles como ahora estamos viviendo, tener grandes revelaciones. Ahora, qué importante es, antes de ponernos la armadura, estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a orar por ustedes y por mí, para que nosotros experimentemos eso, antes de pretender ponernos una armadura. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, porque yo sé que no volverá vacía, Señor. Hemos leído tanto texto de la Biblia, Señor. Te pido que al menos uno toque el corazón de mis hermanos o hermanas. Que al menos uno, Señor, de esos textos, Señor, sagrados, pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente y se quede allí y se transforme, Señor, en un árbol de vida que pueda ser un baluarte para nuestra vida cristiana, sobre el cual podamos construir, Señor, una vida de fe, creyendo en ti, Señor, y saliendo confiados a este mundo, porque tú, Señor, ya has vencido. Te pido, Padre amado, que tú venzas sobre nuestros enemigos, que tú, Señor, triunfes en nuestra vida.
Señor, yo te pido que haya victoria en cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, Señor. Que podamos saber de que la victoria está asegurada en Cristo y que lo que espera el Padre de nosotros es que estemos firmes, firmes en la gracia, en la libertad, en el Señor, en el Evangelio. Ayúdanos, Padre amado. Bendice a cada uno de nosotros, de nuestras familias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.